Hasta ahora hemos hablado de aspectos generales sobre el desarrollar un plan de metas. Lo que quiero hacer ahora es hablar específicamente de cómo fijar sus metas y objetivos personales. Debe primero determinar dónde se encuentra. Voy a utilizar en este momento un ejemplo de ventas, pero nuevamente enfatizo que estos ejemplos y procedimientos se pueden traducir a su trabajo o profesión sin importar lo que sea. Como vendedor, si usted quiere vender más efectivamente, es útil que tenga cierta experiencia práctica en su compañía actual. Sin embargo, sin importar su experiencia, necesitará algunos registros para fijar un objetivo grande pero sensato. El mapa más completo del mundo jamás le llevará a ninguna parte a menos que usted sepa en dónde está en este momento. Usted necesita tener un punto de partida. Los registros le ayudarán a localizar ese punto de arranque. El llevar registros de unos pocos minutos diariamente durante 30 días le permitirá obtener una imagen real de su capacidad de producción, capacidad de trabajo y uso efectivo de su tiempo. Descubrirá que producirá más los últimos 15 días que los primeros 15 días como resultado directo de llevar los registros. Para ese periodo de 30 días es necesario que usted sea exageradamente honesto. Después de todo, usted está hablando de su futuro. Este registro es para sus ojos y solamente para que usted lo lea. Es necesario que usted siga varios pasos para llevar un registro adecuado. Primero, lleve un registro de cuándo se despierta, cuándo se levanta y cuándo comienza su trabajo productivo. Segundo, lleve un registro del tiempo personal que utiliza durante el día para la comida, pausas para café, llamadas telefónicas personales y atención a otras cuestiones personales. Tercero, mantenga un registro de llamadas telefónicas para hacer citas, visitas para hacer citas, llamadas de servicio, llamadas de referencia, demostraciones, tiempo ocupado en trato directo con el comprador y el volumen de ventas que usted genera. Finalmente, mantenga un registro de su tiempo del atardecer, que es el tiempo que pasa en oficinas externas, los últimos 30 minutos de una visita de ventas, el tiempo adicional que usted dedica a hojear sus tarjetas, prospectos, etc. Los primeros días, esto será duro, pero le será más fácil conforme esto se constituya en un hábito y su producción comience a ascender. Una vez que usted haya establecido su patrón, le será fácil hacer mejoras. Al estudiar sus registros anteriores encontrará su mejor día, mejor semana, mejor mes y mejor trimestre. Compare su mejor registro contra su nuevo plan de eficiencia. A veces es sumamente útil tener un sistema de retos incorporado en sus objetivos, pero para que esto funcione, vemos primero qué no hacer. No muerda más de lo que puede tragar. No rete al campeón desde el principio si usted ha sido un productor promedio. En segundo lugar, recuerde que su mayor reto es con usted mismo. Cada victoria lo hará más fuerte para el siguiente reto. Sin importar cuántas personas estén actualmente frente a usted, si constantemente lucha por superar su mejor récord personal, realizará un gran avance, muchas ventas y obtendrá mucho dinero. Es obvio que si continúa superando al que está frente a usted, será cuestión de tiempo antes de que no haya nadie frente a usted. Determine qué es lo más importante en su vida. Observemos los objetivos sociales, espirituales, mentales, físicos, financieros y familiares. No descuide ningún área de su vida. Escriba en un papel las cosas que quiere y que espera, aunque podría decir, necesitaré 3 días para escribir todo lo que deseo. Se sorprenderá al descubrir que no le tomará tanto como cree. Escriba lo que quiere y lístelo en orden de importancia. Es obvio que trabajará sobre varios objetivos al mismo tiempo. Podrá tener un objetivo físico como ser el campeón del club de golf, el director de ventas de la compañía, el presidente de la Asociación de Padres de Familia y director de la congregación en su iglesia o sinagoga, todo al mismo tiempo.
En ese caso, tendrá que decidir el orden de importancia para usted debido a que cada uno requiere de tiempo y de ajuste conforme trabaje. Podría querer llegar a un ajuste y aceptar adquirir una ventaja de 8 en vez de ser el campeón del club de golf y ser un miembro activo en vez del presidente de la Junta de Padres de Familia. En todo caso, para lograr esos objetivos, tendrá que estar organizado. Determine cuáles son los obstáculos que deberá superar para alcanzar cada una de sus metas. Si no hubiera algo entre usted y sus objetivos, ya tendría todo lo que desea. Después de que haya listado sus obstáculos, puede formular un plan para superarlos y establecerse un calendario. La mayoría de las autoridades de administración creen que cuando se ha identificado un problema apropiadamente, se tiene resuelta la mitad. Le sorprenderá la rapidez con que puede superar los obstáculos una vez que los identifica. Al superar los obstáculos mientras avanza hacia un objetivo, los obstáculos en el camino hacia otros objetivos caerán con mayor facilidad. Ahora bien, eso no quiere decir que nos convirtamos en buscadores de obstáculos. Muchas veces la ignorancia puede ser nuestra mejor fuente de confianza. Hace varios años en Columbia, Carolina del Sur, llegó a mi oficina un joven vendedor de utensilios de cocina. Era a principios de diciembre, y hablábamos de los planes para el año siguiente. Le pregunté, ¿cuánto vas a vender el año siguiente? Con una gran sonrisa respondió, le garantizo una cosa, venderé más el siguiente año que lo que vendí este año. Mi comentario y pregunta fueron, eso es maravilloso. ¿Cuánto vendiste este año? Sonriendo dijo, realmente no lo sé. Bastante penoso, ¿no les parece? Aquí estaba un joven que no sabía dónde estaba ni tenía idea de dónde había estado, pero con la confianza que generalmente acompaña a la ignorancia, sabía para dónde iba. Desafortunadamente, la mayoría de la gente está en más o menos el mismo lugar. No saben dónde están, no tienen idea de dónde han estado, pero invariablemente piensan que saben a dónde van. ¿Estoy hablando de usted? De ser así, entonces quizás adquirió el libro apenas a tiempo. Planteé al joven vendedor la pregunta, ¿qué te parecería convertirte en un inmortal del negocio de utensilios de cocina? La palabra inmortal es bastante estimulante. Mordiendo el anzuelo respondió con entusiasmo, ¿cómo? Es fácil, le respondí. Basta con que rompas el récord de todos los tiempos de la compañía. Esta vez, su respuesta fue mucho menos entusiasta. Dijo, verdaderamente eso es fácil de decir, pero nadie, incluyéndome yo, podrá romper jamás esa marca. Naturalmente me sentí curioso, por lo que pregunté, ¿qué significaba que nadie rompería esa marca? Me informó de manera más bien enfática que la marca no era honesta, debido a que quien la había fijado hizo que su yerno vendiera utensilios a nombre de él. La excusa de perdedor de este joven era, no puedo hacerlo debido a que la marca no es honesta. Le aseguré que sí era legítima y lo reté diciéndole, si un hombre ha fijado una marca, otro la puede romper. Ya que el incentivo es el alma del éxito, le describí algunas recompensas para que las tomara en cuenta. Primero que todo, le aseguré que si rompía la marca de todos los tiempos de la empresa, pondrían su fotografía en la casa matriz junto con la del presidente, cosa que le gustó. Luego le dije que utilizarían su fotografía en anuncios y artículos difundidos en todo el país y que se convertiría en un hombre muy famoso como el mejor vendedor de cacharros del mundo. Esto lo estimuló realmente. Le recordé que podría romper la marca si tomaba su mejor semana y la multiplicaba por 50. Sonriendo dijo, vaya, a ti te es fácil decirlo. Pero lo interrumpí, efectivamente, y para ti también será fácil hacerlo si crees que lo puedes lograr. Aunque todavía no estaba convencido de que podría, me prometió que lo pensaría cuidadosamente. Eso es algo importante, debido a que un objetivo que se fija en forma descuidada
y que se toma a la ligera, se abandona sin responsabilidad frente al primer obstáculo. El 26 de diciembre me llamó desde su hogar en Augusta, Georgia. Nunca antes ni después de entonces he participado en una conversación telefónica comparable con esta. Seguramente los cables telefónicos se calentaron. Se podía sentir la emoción desde Augusta hasta Columbia, Carolina del Sur. Rápidamente me puso al corriente. ¿Sabes? Desde nuestra visita a principios de este mes, he llevado registros exactos de todo lo que he hecho. Sé cuánto puedo negociar cuando toco a una puerta, hago una llamada telefónica, realizo una demostración e incluso abro mi muestrario. Sé cuánto venderé cada semana que trabaje, cada día que trabajo, incluso cada hora de trabajo. Con una explosión de entusiasmo agregó: «Voy a romper la marca». Apenas logré intercalar una palabra en la conversación para decir: «No, no vas a romper la marca. Acabas de romperla». Lo anterior lo dije porque en ningún momento utilizó él la expresión «si hago esto o lo otro» o «si logro aquello». No se trataba de una decisión condicional. En cambio, muchas personas viven toda su vida tomando solamente decisiones condicionales, las que no son para alcanzar el éxito, sino preparaciones para el fracaso. En cambio, este individuo no actuó así. No dijo: «Voy a romper el récord si no choco mi auto». Y es bueno que no lo haya dicho, debido a que eso sucedió. No dijo: «Romperé el récord si no hay enfermedad en mi familia». Pues la hubo. Tampoco dijo: «Romperé esta marca si no hay muertes en mi familia». Enterró a 2 seres queridos, incluyendo a un hermano. No dijo: «Romperé esta marca si no pierdo mi voz». Y es bueno que no lo dijera, debido a que en diciembre, con su meta literalmente al alcance de su mano, perdió su voz del todo durante 22 días de sufrimiento sin fin. No, su decisión fue difícil de alcanzar, pero se expresó en forma simple: «Voy a romper esa marca y punto». Necesitamos estudiar su objetivo para apreciar realmente la magnitud de su proyecto. Jamás había vendido más de $34,000 en un solo año, lo que no era malo en ese tiempo. Sin embargo, el siguiente año, vendiendo el mismo producto, dentro de la misma área, al mismo precio, entregó, después de todas las cancelaciones y rechazos de crédito, más de $104,000 de mercancía. Vendió más de 3 veces el volumen de lo que jamás había vendido en un solo año. Muchas personas preguntan si llegó a ser tanto más listo. He señalado que efectivamente se hizo más listo debido a que ahora tenía 11 años de experiencia en vez de 10. Muchos preguntan si trabajó tanto más duro, y respondo que sí trabajó efectivamente más duro y de verdad en forma más inteligente. Organizó su tiempo y aprendió el valor de 1 minuto. Encontró que 10 minutos aquí y 20 minutos allá pronto representaban de 1 a 2 horas al día. Esto significaba de 8 a 10 horas por semana, o lo que es increíble, de 400 a 500 horas al año, lo que equivale a más de 50 días de 8 horas completas por año. En breve, descubrió que no todo el mundo tiene 60 minutos por hora, 24 horas por día o incluso 7 días por semana. Cada persona solo tiene tantos minutos, horas y días como los que utiliza. Cuando dejó de contar el tiempo y empezó a hacer que el tiempo contara, pudo producir mucho más y tuvo más tiempo para él y su familia. Comenzó por averiguar, mediante los registros que llevaba, exactamente dónde estaba. Si usted es vendedor, debe hacer lo mismo. Encuentre cuántos clientes potenciales debe contactar para asegurar una cita. Averigüe cuántas citas debe hacer para que pueda decir lo que tiene que decir. Cuántas presentaciones necesita hacer para lograr una venta. Combine esta información con el conocimiento de cuánto tiempo se necesita para asegurar una cita que produzca resultado positivo. ¿Cuánto
Tiempo se necesita para hacer una presentación y una venta completa, incluyendo tiempo de manejo, de servicio y todo el papeleo. Con esta información, sabrá lo que sucede durante cada hora que usted trabaja, pero esté alerta. Casi de inmediato tendrá que ajustar su objetivo hacia arriba, a menudo dramáticamente, debido a que su confianza, estimulada por los datos anteriores, le hará a usted mucho más productivo. Al descomponer la historia en sus componentes, nos damos cuenta que el joven involucró todos los principios de la determinación de objetivos, al igual que los de la consecución de objetivos. 1. Llevaba registros para determinar dónde estaba. 2. Escribió en papel los objetivos que deseaba alcanzar en base anual, mensual y diaria. 3. Fue muy específico, $104,000. 4. Fijó el objetivo grande, pero alcanzable, para crear excitación y reto. 5. Fijó su objetivo a largo plazo, 1 año, de manera que no le vencieran las frustraciones diarias. 6. Listó los obstáculos entre él y su objetivo y formuló un plan para superarlos. 7. Descompuso su objetivo en incrementos diarios. 8. Se preparó mentalmente para disciplinarse con el objeto de seguir los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos. 9. Estaba convencido absolutamente de que podía alcanzar sus objetivos. 10. Se vio a sí mismo como que alcanzaba su objetivo antes de iniciar el año. Nuevamente, reconozco que los ejemplos que utilizo para la fijación de los objetivos no sirven para cada caso individual, aunque los principios sí sirven para el caso de usted. Para las madres y padres de familia que entienden la importancia de fijar metas que involucran el bienestar de sus hijos, recuerdo el caso de una madre que me pidió le aconsejara cómo fijar sus objetivos. Primero que todo le dije, una madre debe tener un objetivo grande. Uno de los más grandes que puede tener cualquier madre es enseñar a sus hijos a vivir en una sociedad compleja y a ganarse la vida. Criar a sus hijos como hijos felices y sanos, al igual que de fuerza moral y emocional, es un objetivo grande para cualquier madre. Un objetivo a largo plazo podría ser enseñar a sus hijos a ser miembros contribuyentes de la sociedad. Uno de los mejores objetivos cotidianos que podemos fijarnos es enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas por sí mismos. Los chinos lo expresan bien. Si das un pescado a un hombre, lo alimentarás durante un día, pero si le enseñas a pescar, lo alimentarás de por vida. Enseña a sus hijos a hacer las cosas, a sostenerse por sí mismos. ¿Cuál puede ser un mejor objetivo cotidiano para una madre que ese? Los objetivos cotidianos de todo mundo deben ser hacer lo mejor posible hoy mientras se preparan para un mejor mañana. El futuro es el lugar donde usted pasará el resto de su vida. Los logros cotidianos son como tabiques que llevan a ese lugar. Si coloca tabiques en forma regular y firme en su lugar con procedimientos adecuados de fijación de objetivos, con el tiempo construirá su escalera hacia la cumbre, para que pueda fijar apropiadamente sus objetivos de por vida, como quedó expresado antes. Debe comprender claramente que el elevador hacia la cumbre está descompuesto. Tendrá que subir por la escalera, y tendrá que subir un escalón a la vez. Por fortuna, los escalones están marcados claramente y le invitan a subirlos hasta la cumbre.